Hola a todos, soy María Rodríguez, soy especialista en cirugía general y voy a ser la encargada de daros la clase de esta asignatura. Vamos a abordar la segunda vuelta de cirugía general en la que queremos darle un carácter eminentemente práctico a base del desarrollo de casos clínicos. Para ello vamos a utilizar como texto el Manual de Digestivo y Cirugía General e introduciremos algún dato del Manual de Anestesia y Oncología Médica y Paciente Terminal. Vamos a intentar dar, junto con los casos clínicos, la parte de teoría relacionada con estómago y esófago que no se dio en primera vuelta y después intentaremos hacer un resumen, un repaso de toda la patología quirúrgica mediante casos clínicos. Con respecto al estómago, la patología fundamental, lo que más han preguntado en el MIR, es la úlcera péptica. También quiero profundizar sobre el cáncer gástrico, puesto que el abordaje multimodal ha supuesto una novedad y puede ser objeto de pregunta. Y por último, daremos alguna noción sobre obesidad mórbida. Para abordar la úlcera péptica, vamos a empezar con el caso clínico número 1 del material de segunda vuelta. Este caso clínico nos presenta un paciente varón de 48 años que presenta un dolor epigástrico súbito, bien localizado, hace 50 minutos, que aumenta en intensidad y se hace más difuso. No ha presentado náuseas ni vómitos, no tiene antecedentes de interés. El paciente está sudoroso e inmóvil y afirma que el dolor se irradia a la espalda. En la exploración tiene una tensión arterial de 140-90 milímetros de mercurio y temperatura de 37,4 grados. El abdomen presenta contracción generalizada que impide una buena palpación y la percusión es aparentemente normal. En la analítica de urgencia destaca una leucocitosis de 17.500 con un 87% de neutrófilos, sin anemia y trombocitemia de 485.000 plaquetas, el resto es anilino. Es importante que ante casos de estas características identifiquemos que se trata de un abdomen agudo. Un abdomen agudo se caracteriza por la presencia de un dolor de reciente aparición que se acompaña de signos de irritación peritoneal. En este caso, la reciente aparición nos la muestra un paciente que acude a urgencias y la irritación peritoneal queda reflejada por la contracción generalizada del abdomen. Todo paciente que se os presente con estos síntomas de abdomen agudo, debéis tomar una decisión. Si el paciente presenta inestabilidad o criterios de gravedad, impresión de gravedad, etc., el paciente pasa directamente a intervención quirúrgica, aunque no hayáis llegado a un diagnóstico de certeza. Por otro lado, si el paciente está estable, es preciso llegar a un diagnóstico para orientarnos si necesita un tratamiento médico o necesita un tratamiento quirúrgico. Ese diagnóstico en el paciente estable debe orientarse en función de la localización de origen de dicho dolor. En este caso se trata de un paciente con un dolor de origen epigástrico. Los dos diagnósticos fundamentales que tenemos que plantear en él son una pancreatitis aguda versus una úlcera perforada. La pancreatitis aguda queda descartada en este caso, pues el diagnóstico nos lo da una amilasa elevada. Nos dan una analítica donde no nos reflejan dicho parámetro, con lo cual nos quedamos con el ulcus perforado. La pregunta que nos hacen es, ¿una de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la patología que usted sospecha? 1. La ausencia de neumoperitoneo en la radiografía simple de abdomen descarta la perforación. 2. Hay que realizar gastroscopia para confirmar la perforación de la úlcera. 3. Las perforaciones suelen ocurrir en cara anterior de duodeno. 4. No necesito ninguna prueba de imagen para llevar al paciente a quirófano. Y 5. Es frecuente la hematimesis en las perforaciones. Para contestar a esta pregunta, conviene situarnos en qué es una perforación. Una perforación es un agujero que se produce generalmente en el duodeno. Como tal agujero, no conviene hacer ninguna maniobra que pueda abrirlo más. Por lo tanto, quedan contraindicadas en un paciente en el que sospecho una perforación de una úlcera o pruebas como la endoscopia digestiva, en la que el endoscopio se nos podría salir por el agujero, o pruebas en las que impliquen darle contrastes que puedan también salirse y producir peritonitis. Las perforaciones
duodenales ocurren generalmente hacia cara anterior, que es donde el duodeno queda libre a la cavidad abdominal. El duodeno se apoya retroperitonealmente en el páncreas, con lo cual es más difícil que penetre hacia cara posterior. Por lo tanto, la respuesta correcta es las perforaciones suelen ocurrir en la cara anterior del duodeno. Seguimos con la siguiente pregunta, en la que nos indican que la radiografía simple de tórax en bipedestación no muestra el neumoperitoneo. El paso siguiente será realizar un TAC abdominal, realizar una radiografía de abdomen en bipedestación, laparotomía urgente, endoscopia digestiva alta urgente o repetir la placa simple de tórax en bipedestación tras la infusión de 250 centímetros cúbicos de aire por la sonda nasogástrica. Hay que entender que no todas las perforaciones emiten el neumoperitoneo, aunque el neumoperitoneo es característico y patognomónico de todas las perforaciones de vísceras huecas. En ocasiones, sobre el agujero de la perforación se sitúa cubriéndolo el epiplon. Al decir que el neumoperitoneo es patognomónico, la forma más fácil de diagnosticar la sospecha de una úlcera perforada es demostrándolo. Existen maniobras que pueden hacer en caso de que la perforación se haya quedado cubierta por epiplon que se objetive el neumoperitoneo. Por un lado, puedes poner al paciente en decúbito lateral a ver si consigues movilizar ese epiplon y que permita la salida del neumoperitoneo. Otra estrategia es introducirle una sonda nasogástrica con una insuflación pequeña de aire que levante el epiplon y que permita objetivarlo en la placa de tórax. Por lo tanto, la respuesta más correcta consiste en repetir la placa simple de tórax tras la infusión de pequeñas cantidades de aire por la sonda nasogástrica. Si con esto no hemos objetivado el neumoperitoneo, sí que es preciso recurrir al TAC para llegar a un diagnóstico de confirmación. Por último, nos plantean qué hacer con este paciente que ha sufrido una perforación. Nos dicen que en el paciente de la pregunta anterior se demuestra finalmente la existencia de neumoperitoneo y es intervenido encontrándose un ulcus perpilórico en cara anterior perforado. ¿Qué intervención consideramos la más apropiada para este paciente? Nos hablan de una vagotomía supraselectiva, de una vagotomía troncular con piloroplastia, del cierre simple y el lavado abdominal por laparoscopia y el tratamiento médico de la úlcera posteriormente, el cierre de la úlcera y vagotomía troncular o el cierre simple con cola de fibrina. Para contestar a esta pregunta debemos plantearnos que este paciente tiene dos problemas fundamentales. Por un lado, la perforación y por otro lado, la úlcera que la originó. Se trata de una cirugía urgente en la que queremos llegar a tratar fundamentalmente esa perforación que le puede originar una peritonitis. Con lo cual, la respuesta más adecuada en este caso, que se trata de un paciente sano en el que no nos cuenta ningún antecedente de interés, es el cierre simple con lavado abdominal del posible vertido de líquido intestinal, de líquido gástrico que se haya producido a la cavidad abdominal. Para contestar a esta pregunta debemos ver los dos problemas que presenta en este momento el paciente. Por un lado, lo más inminente y lo más preocupante es que el paciente presenta una perforación duodenal en este caso. Y por otro lado, el otro problema que plantea es la enfermedad ulcerosa que le origina la complicación. Para lo eminente, lo que tenemos que tratar de entrada es la perforación. Para ello, lo más aceptado es la realización de un cierre simple del agujero con un refuerzo generalmente de epiplon, una epiploplástia, y lavado del posible vertido que haya ocurrido dentro de la cavidad abdominal. Con respecto a la enfermedad ulcerosa que ha originado esta complicación, la pauta más aceptada es presuponer que se trata de un paciente en el que la úlcera se le ha producido un Helicobacter pylori. Por lo tanto, es aceptado el tratar a posteriori, de forma médica, por parte de los digestivos, la enfermedad ulcerosa. ¿Qué cosas debemos recordar de la úlcera péptica a nivel quirúrgico? Por un lado, que gracias a la erradicación con los tratamientos médicos del Helicobacter pylori, pues estamos teniendo un descenso muy importante de su incidencia, con lo cual estamos viendo muchas menos complicaciones. La mayoría de las complicaciones que observamos están en relación a la ingesta de AINES, fundamentalmente en mujeres
que toman ácido acetil salicílico a dosis bajas. La mayoría de las intervenciones quirúrgicas que realizamos en relación a la úlcera la hacemos por sus complicaciones. Dentro de ellas, la complicación que más operamos es la úlcera perforada, que es, por supuesto, la indicación más frecuente de cirugía urgente. Es muy infrecuente tener que operar a un paciente porque penetra hacia cara posterior, provocando una pancreatitis, lo que llaman en los textos las úlceras penetradas. Es altamente infrecuente. Y también, en ocasiones, puede ser necesaria la cirugía tras una hemorragia digestiva producida por una úlcera. Es preciso, de cara al MIR, conocer que la hemorragia es la complicación más frecuente de la úlcera péptica. Sin embargo, la cirugía se indica fundamentalmente por perforaciones, ya que la hemorragia suele ser controlada por los endoscopistas. En cuanto a la perforación, decir que la localización más frecuente, como ya hemos visto, es la primera porción duodenal, generalmente cara anterior. Es la segunda complicación por orden de frecuencia de las úlceras, aunque es la que más necesidad de cirugía presenta. Generalmente se produce en úlceras duodenales y cuando se produce en úlceras gástricas suele poner al paciente mucho más malito, mucho más séptico. Se consideran factores de riesgo para que una úlcera se perfore el fumar y el consumir AINES de forma crónica. No se ha visto, no se ha llegado a demostrar que la presencia de Helicobacter pylori sea factor de riesgo para perforación. ¿Cómo se diagnostica? Pues ante un paciente típico que presente ese dolor de aparición brusca, generalmente de localización epigástrica, y que a la exploración nos presente un abdomen en tabla. Generalmente producido primero por la irritación del ácido, una peritonitis química, y después por una peritonitis purulenta tras la extensión al resto de la cavidad abdominal. El diagnóstico lo tenemos que hacer objetivando el neumoperitoneo y para ello debéis identificarlo en la placa de abdomen. Tenéis que identificar los diafragmas y el aire tiende a subir, con lo cual tenéis que ver negro, que es como se ve el aire, debajo del diafragma. Generalmente en el lado derecho es más fácil de ver porque tendría que situarse simplemente el hígado. Hay algún dato característico, como es la presencia en la placa de tórax, en bipedestación o en el escáner, del ligamento falciforme, que no deja de ser un ligamento suspensorio del hígado que, al producirse el neumoperitoneo, se puede llegar a objetivar en las pruebas de imagen. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de la perforación? Pues, como podéis ver en la imagen, consiste en el cierre del agujero con un punto y lo solemos reforzar con un parche de Piprón para que ese cierre sea más hermético. Recordad que en ese 20% en el que la perforación se ha producido en una úlcera gástrica, además del cierre del agujero, debemos asociar una biopsia de los bordes de la úlcera para descartar que sea un proceso maligno. En algún caso es necesario hacer una vagotomía troncular después de hacer este control de la perforación con el punto. Bueno, pues clásicamente el tratamiento de la enfermedad ulcerosa que origina la perforación se hacía en este mismo acto quirúrgico. En la actualidad, en la mayoría de las úlceras se supone que son por Helicobacter pylori, con lo cual el tratamiento de la perforación se basa en el cierre del agujero y que luego el digestivo le haga un tratamiento médico erradicador si lo precisa. En algunos centros y en algunos manuales de cirugía aconsejan tomar una biopsia intraoperatoria para ver si el paciente es Helicobacter pylori positivo o no. En el caso de que sea Helicobacter pylori negativo, asocian una vagotomía troncular. En otros pacientes en los que se encuentran estables, si además nos cuenta el caso clínico un antecedente de riesgo de recidiva de enfermedad ulcerosa, como pueda ser, por ejemplo, la consumición de cocaína, la inmunosupresión, la toma de AINES de forma crónica, el ser un fumador empedernido o el dato de que es Helicobacter pylori negativo, si el paciente está estable, asociaremos una vagotomía troncular y piloroplastia para tratar su enfermedad ulcerosa. En cuanto al abordaje, no existen ensayos clínicos suficientes que demuestren en la actualidad que la cirugía laparoscópica en la úlcera programada debe ser la técnica de elección. No obstante, lo que se aconseja es que si un paciente
está estable, presenta una úlcera perforada de reciente comienzo, se pueda comenzar la exploración abdominal por laparoscopia. Continuamos el repaso de las complicaciones de la úlcera péptica con el caso clínico número 2. Se trata de un varón de 32 años, apendicectomizado en la infancia, sin antecedentes de interés, que acude a urgencia por un cuadro de heces negras y maloliente. Su tensión arterial es de 120/70 milímetros de mercurio y en la exploración física es rigurosamente normal, salvo un tacto rectal positivo para melenas. En la analítica presenta una hemoglobina de 10,6 gramos de cilindro. Debemos identificar en este caso que se trata de un paciente que sangra, de un paciente sangrante. En este caso se trata, por el dato de las melenas, de una hemorragia digestiva alta. Todo paciente sangrante nos orientamos clínicamente de cómo es la intensidad de ese sangrado en función de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. En este caso lo que nos dan es una tensión arterial que nos indica que el paciente está estable. La pregunta que nos realizan es que la causa más probable de este caso, de este cuadro, es esofagitis, vólvulo gástrico, cáncer gástrico, úlcera duodenal o úlcera gástrica. La úlcera duodenal constituye la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Y recordad que a diferencia de las perforaciones que ocurren en la cara anterior del duodeno, las úlceras que sangran suelen estar en la cara posterior del duodeno. Continuando con el caso, nos dice que mientras esperaba el resultado de la analítica, el paciente hace 2 nuevas deposiciones con un color mucho más rojo. El paciente refiere estar mareado y sudoroso y la tensión arterial en ese momento es de 90/60 milímetros de mercurio. Hay varios datos importantes que debemos rescatar de este caso clínico. Por un lado, estamos hablando de un paciente que está haciendo una rectorragia. Quiero incidir sobre este punto porque se trata de una hemorragia digestiva alta que, aunque característicamente produce melenas, en este caso está produciendo rectorragia. ¿Por qué? Una hemorragia digestiva alta es una hemorragia que ocurre por encima del ángulo de Treitz. Si la hemorragia no es de una cuantía muy importante, esa sangre que pasa por todo el tubo digestivo se digiere y se manifiesta en forma de melenas, heces negras. Sin embargo, cuando la cuantía es muy importante, la sangre actúa propulsando, actúa como catártico dentro del tubo digestivo y se elimina en forma de rectorragia franca. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando un paciente presenta una rectorragia muy importante en una urgencia, lo primero que tenemos que descartar mediante una endoscopia o con una sonda puesta por la nariz para ver si hay restos hemáticos es que no se trate de una hemorragia digestiva alta. Y posteriormente, si eso se descarta, pasaríamos a la colonoscopia. Otro dato importante a destacar de este paciente es que se nos está empezando a inestabilizar, con tensiones por debajo de los 100 milímetros de mercurio de sistólica. Eso indica que la hemorragia empieza a ser de unas características muy agresivas o una cuantía muy importante. Ante este paciente que ha continuado sangrando de una manera muy importante, que se está inestabilizando, usted ordenaría 1. Coger una vía central y sacar nueva analítica. 2. Reposición de líquidos abundantes por vías periféricas y llamar al cirujano. 3. Reposición de líquidos abundantes por vía periférica y llamar al endoscopista desde la UBI. 4. Reposición de líquidos abundantes por vía periféricas, omeprazol IV y control de la hemoglobina en 15 minutos. O 5. Infusión de líquidos abundantes y somatostatina. Como norma general, debéis identificar que cuando un paciente esté inestable, tanto en vuestra práctica habitual como en un caso MIR, si os dan una opción de avisar a un intensivista que os ayude en el manejo, vais a mejorar las características de ese cuidado. Con lo cual, la opción de la UBI siempre es la correcta. De entrada, un paciente con una hemorragia digestiva alta a la que atribuyes a una úlcera duodenal sangrante, el primer control lo debe intentar hacer un endoscopista. Yo añadiría a la respuesta número 3 y avisar al busca de cirugía para que esté atento, porque parece que es un paciente con un sangrado de una intensidad y una cuantía muy importante. Se objetiva una úlcera duodenal sangrando activamente en cara posterior, en la endoscopia, y el endoscopista no consigue controlar la hemorragia mediante coagulación endoscópica.
La pregunta número 3 nos pregunta que cuál es la actitud más correcta. 1. Somatostatina IV. 2. Salino frío, adrenalina a través del endoscopio. 3. Intervención quirúrgica con maniobra hemostática sin otros gestos añadidos. 4. Ligadura quirúrgica del vaso, vagotomía troncular y piloroplastia. Y 5. Vagotomía y angrectomía. Está claro que si el endoscopista no consigue controlar el sangrado mediante técnicas endoscópicas, es papel de cirujano. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues tenéis que pensar cómo está el paciente. El paciente está chocado, está empezando a entrar en un shock hemodinámico, con lo cual vamos a hacer una cirugía que podemos denominar cirugía de control de daños, donde vayamos directamente a atajar el problema. ¿Cómo? Con una maniobra hemostática sin ningún otro gesto añadido. Con respecto a la otra complicación importante que debéis conocer de las úlceras pépticas es el sangrado. Y es importante que determinéis cómo está el paciente cuando llega sangrando. Podemos cuantificar que una hemorragia es leve cuando prácticamente no le altera la tensión arterial, mantiene tensiones arteriales sistólicas por encima de 100 y con frecuencias cardíacas por debajo de 100 latidos por minuto. Un paciente que viene sangrando de forma importante lo debemos identificar en primer lugar porque eleva la frecuencia cardíaca. Es el primer signo de alarma, por encima de 100 latidos por minuto. Posteriormente se produce la caída de la tensión arterial y finalmente aparecen los signos de hipoperfusión periférica, la frialdad, la oliguria, etc. Lo último que hacemos, sobre todo si el paciente tiene una buena reserva funcional, porque sea joven, etc., es perder la conciencia y entraríamos en shock hemodinámico. ¿Cómo tratamos una úlcera sangrante? Pues tenéis que tener muy claro que el tratamiento es endoscópico. ¿Cuándo hay indicación de cirugía? Cuando la hemorragia es masiva, el paciente está en shock, que se traduce por inestabilidad hemodinámica que precisa drogas vasoactivas o porque necesita más de 6 concentrados de Matías en 24 horas. También cuando el endoscopista entra a intentar esclerosar, coagular y no consigue hacer el control de ese sangrado. Fundamentalmente esto ocurre en sangrados arteriales. Y también, por último, cuando un endoscopista ha fracasado tras 3 intentos de control endoscópico. ¿Qué significa esto? Que el paciente sangra por su úlcera, el endoscopista consigue controlarlo, al rato puede volver a recidivar, que de nuevo controla el endoscopista, pero tras 3 intentos endoscópicos de control, si se vuelve a producir una recidiva del sangrado, es indicación de operar al paciente porque el riesgo de perforación aumenta. ¿Qué es lo que hacemos? Pues de entrada lo que hacemos es lo que denominamos una cirugía de control de daños. Es decir, controlar el sangrado. ¿Cómo? Con una sutura hemostática. Para ello tenemos que identificar el punto sangrante, que hemos dicho que si generalmente es una úlcera que se localiza en cara posterior, tendremos que abrir el duodeno, dar una sutura hemostática para controlar el sangrado. Si con eso no lo consiguiéramos, tendríamos que ligar la arteria gastroduodenal por encima y por debajo de la zona de sangrado. Y si finalmente con eso no podemos hacer parar el sangrado, nos veremos obligados a hacer una gastrectomía. En algún caso asociamos una cirugía del control de ácido en estos pacientes, es muy raro, pero solo la asociaremos si el paciente está estable. Recordad que nunca añadimos procedimientos añadidos a un paciente grave, inestable, chocado, etc. Es decir, si el paciente está estable, podemos añadir una vagotomía troncular y piloroplastia si presenta factores de riesgo de recidiva del sangrado. Por ejemplo, la localización en cara posterior que tenía este paciente del caso anterior podría ser un factor de riesgo de que vuelva a recidivar el sangrado, pero al encontrarse inestable evitamos siempre asociar procedimientos añadidos. Para terminar de repasar el tema de las complicaciones de la úlcera péptica en cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos con una pregunta del test de segunda vuelta, que es la pregunta número 4. Dice, ¿cuál de estos enfermos es candidato inequívoco para realizar una cirugía de la úlcera con vagotomía asociada? El primer paciente que nos presenta es un paciente de 45 años
que debuta con dolor epigástrico súbito hace 2 horas y es diagnosticado de perforación ulcerosa en primera porción duodenal. Al no darnos ningún antecedente en el que nos indique que exista un riesgo de recidiva ulcerosa, es un paciente con una perforación en el que el único tratamiento es el cierre de la perforación, lavado de cavidad y posterior erradicación del Helicobacter pylori de forma médica. El segundo caso es un paciente de 47 años que debuta con un cuadro de melenas y es diagnosticado por endoscopia de úlcera sangrante en primera punción duodenal, que no deja de sangrar tras coagulación e inyección de adrenalina. Es un claro caso de indicación quirúrgica de cirugía de control de daños sin ningún procedimiento añadido, es decir, sutura del punto sangrante. El tercer caso es un paciente de 64 años con brotes ulcerosos repetidos desde hace 6 años con erradicación de Helicobacter pylori hace 2 y que se trata de forma sintomática con ranitidina y que presenta ahora una perforación pilórica ulcerosa de 7 horas de evolución. Este es el paciente en el que, aparte de presentar la perforación, presenta un antecedente de riesgo de que vuelva a recidivar o de que no pueda tratarse correctamente la úlcera con los métodos convencionales, que es un Helicobacter pylori negativo, resistente, etc. Este paciente, al no decirnos que esté inestable, no nos lo dicen, damos por hecho que está estable, su tratamiento sería el cierre de la perforación y la vagotomía troncular y piloroplastia para reforzar o para prevenir la recidiva ulcerosa. El cuarto caso nos presenta un paciente de 49 años que sigue tratamiento habitual con indometacina por artritis reumatoide y presenta una gastritis erosiva antral. Es un paciente que toma de forma crónica ILES, pero que su problema es una gastritis, no es una úlcera complicada. Las gastritis se tratan médicamente. Y por último nos presentan un paciente de 39 años ingresando en una unidad de grandes quemados que presenta una gastritis erosiva de estrés con sangrado severo que no se consigue controlar médicamente. Es cierto que si un paciente con un sangrado severo por una gastritis de estrés no se puede controlar endoscópicamente, generalmente puede pasar o bien a intentar hacer un control radiológico o bien el siguiente paso es la cirugía, pero al no tener un punto concreto de sangrado, sino que es toda la mucosa la que está sangrando, la cirugía consistiría probablemente en la gastrectomía. El siguiente punto que vamos a tratar es cuando existe indicación electiva o programada de la úlcera duodenal. Es muy importante que separéis muy bien cuando un paciente tiene que ser intervenido de forma urgente de cuando tiene que ser intervenido de forma programada, porque el riesgo quirúrgico es mucho mayor, como es comprensible, cuando la cirugía se debe hacer de urgencias, sin programar, sin preparar al paciente. Bueno, existen a día de hoy muy poquitas indicaciones de cirugía programada de la úlcera duodenal. La más común es cuando el paciente presenta una úlcera refractaria, es decir, que el digestivo le ha puesto tratamiento durante 8 semanas a la úlcera duodenal o durante 12 semanas a la úlcera gástrica y pese a ese correcto tratamiento, la úlcera o los síntomas persisten. Eso es la indicación fundamental. También pueden indicarnos o nos puede remitir el digestivo a nuestra consulta a un paciente para programar cirugía en el caso de que, por ejemplo, tenga una úlcera gástrica o una úlcera en la que sospeche malignidad por las características, por la forma, pero que haya tomado biopsias y no le sale ninguna de forma maligna. Si el digestivo ve indicios de malignidad, es subsidiaria a cirugía programada. Y por último, los cuadros en los que se produzcan estenosis. La úlcera, sobre todo las úlceras en localización prepilórica, están produciendo un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio puede llegar a un momento en el que cierre el paso para el alimento. Esto le produce al paciente síntomas como vómitos de retención, que se le quede sensación de que el alimento se le queda en el estómago, que no le pasa, etc. Para ello, el tratamiento de entrada debe consistir en un tratamiento médico intensivo a base de inhibidores de bomba de protones intravenosos, reposo digestivo, a ver si consiguen bajar esa inflamación y que el alimento pase. Si con eso no es posible,
es porque esa inflamación se ha vuelto fibrosa, cicatricial, y el único tratamiento posible es la cirugía, que consistirá en extirpar ese segmento, en hacer la antrectomía, asociado a una técnica de control del ácido que parece ser el origen de esa estenosis. En cuanto a la cirugía electiva de la úlcera duodenal, como os he dicho, la más importante es la úlcera refractaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuando tenemos una úlcera duodenal que no cicatriza, pese al tratamiento médico, vamos a presuponer que su origen es un aumento de una hiperproducción de ácido. Por lo tanto, la cirugía programada debe ir hacia el control de esa producción de ácido. De elección en un paciente en el que no nos cuentan ningún antecedente más, nada más que nos hablan de que el paciente presenta una úlcera duodenal que no cicatriza, de elección es una cirugía que se limita al control del ácido, que es la vagotomía supraselectiva, en la que lo que hacemos es la sección o quemar las ramas distales a nivel de la pata de ganso del nervio vago. Con esto se controla de forma selectiva la secreción ácida con muy poquitos efectos secundarios. Si esto no es suficiente porque nos cuenten antecedentes de riesgo, pues como ya os he comentado, ser fumador, ser cocainómano, consumir de forma crónica INES, etc., esta cirugía de la vagotomía supraselectiva se queda corta y deberíamos recurrir a la vagotomía troncular. En ella lo que hacemos es irnos al origen del nervio vago, de sus dos troncos, el tronco anterior y el tronco posterior, y seccionarlos. Con esto controlamos de una forma muy eficiente, muy eficaz, la secreción de ácido, más que con la vagotomía supraselectiva. Pero también nos produce mayores efectos secundarios. El principal, alteraciones de la motilidad gástrica. Se nos inhibe el reflejo antropilórico, es decir, cuando el paciente come, el alimento no hace que se abra correctamente, no estimula a la apertura correcta del píloro, con lo cual se puede quedar retenido. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir? Que cuando hagamos una vagotomía troncular siempre deberemos asociar una técnica de drenaje gástrico que consiste en una piloroplastia. Es la apertura del píloro en sentido longitudinal y el cierre en sentido transversal. Con eso aumentamos la luz, el calibre del píloro y facilitamos el paso del contenido gástrico hacia el intestino. Para repasar el tratamiento programado de la úlcera duodenal, vamos a usar la pregunta número 1 del test de segunda vuelta, en la que nos hablan de un paciente de 26 años que presenta un dolor epigástrico que calma con las comidas y que tras el tratamiento médico persiste. La endoscopia diagnostica un ulcus de primera porción duodenal. Tras realizar una determinación de gastrina sérica, que es normal, se decide el tratamiento quirúrgico. La técnica que te parece de elección es la vagotomía más piloroplastia, la vagotomía supraselectiva, la vagotomía troncular más antrectomía más Billroth 1, gastrectomía distal sin vagotomía más Billroth 1 o vagotomía troncular más gastrectomía 2/3 más Ideros. La respuesta, puesto que simplemente se trata de una úlcera refractaria duodenal en la que no nos dan ningún otro antecedente de riesgo, es la vagotomía supraselectiva, por ser la que menor morbilidad presenta y que nos va a permitir tratar su enfermedad ulcerosa. La pregunta número 2 del test de segunda vuelta nos plantea que en el tratamiento de una úlcera duodenal, cuando no se practica ningún procedimiento de drenaje quirúrgico gástrico, ¿qué vagotomía habrá que realizar? Vagotomía posterior, vagotomía troncular, vagotomía gástrica proximal, ninguna o vagotomía transtorácica. Todos debemos suponer que cuando lo que nos pregunta esta cuestión es qué vagotomía hay que hacer sin necesidad de hacer una piloroplastia, que es lo que denomina aquí un procedimiento de drenaje quirúrgico gástrico. De entrada a todos se nos ocurre la vagotomía supraselectiva, que debéis conocer que también se llama vagotomía gástrica proximal. Por otro lado, en el tratamiento programado debemos diferenciar cuando la que produce el problema es una úlcera gástrica. Esto es más infrecuente que una úlcera gástrica sea refractaria, pero cuando
una úlcera gástrica no cicatriza o persiste sintomatología después de 12 semanas de tratamiento médico correcto, en nuestra cabeza debemos sospechar la presencia de malignidad. Y ante esa sospecha de malignidad, el tratamiento indicado siempre es la resección. Para saber cómo tratar las úlceras gástricas refractarias, es necesario que conozcáis teóricamente su origen etiopatológico. Es decir, si es producida por una hipersecreción ácida o no lo es. Para ello, para facilitaros el aprendizaje de este tipo de úlceras, debéis dividir el estómago de antro para abajo y de antro para arriba. De antro para abajo, presuponed que las úlceras son producidas por una hipersecreción ácida, y de antro para arriba no son producidas por esta hipersecreción ácida. De antro para arriba, las úlceras más frecuentes, en general, son las tipo 1, que son las producidas por las que están localizadas en la unión entre el cuerpo y el antro. Aquí arriba, es decir, que no se producen por hipersecreción ácida, también tenemos las tipo 4, que están en la unión del esófago con el cuerpo. ¿Cómo trataremos estas úlceras situadas de antro para arriba en las que no existe una hipersecreción ácida? Puesto, si es refractaria, puesto que presumimos la malignidad, debemos tratarlas mediante resecciones, es decir, gastrectomía total para las tipo 4 y subtotal para las tipo 1. En cuanto a las producidas, a las úlceras que están de antro para abajo, debéis conocer que se denominan la 2, la doble, la tipo 2, la que tiene una úlcera prepilórica y una duodenal, y la tipo 3, la que solo es prepilórica. Estas úlceras, hemos dicho, que se producen o se atribuyen a una hipersecreción ácida. Puesto que presumimos que puedan ser malignas, se tratan con resección, es decir, antrectomía, y para tratar también su origen etiopatogénico, asociamos una vagotomía trombolar. Una vez que habéis extirpado el estómago, el antro o el gastro o el estómago en su totalidad, os tenéis que plantear cómo reconstruir dicha gastrectomía. Son los famosos Billroth. El Billroth 1 es el más fisiológico, pero es difícil que nos pueda dar es en el que se produce la anastomosis directa entre el remanente gástrico y el duodeno seccionado distal. Para ello necesitamos un remanente gástrico muy importante, con lo cual la mayoría de las gastrectomías, sobre todo cuando son oncológicas, es difícil que se pueda realizar el Billroth 1. El Billroth 2 consiste en ascender el asa de yeyuno distal al ángulo de Treith. Es la que más complicaciones ofrece, pero es la más fácil de realizar y se hace mediante una gastroyeyunostomía. Por último, la IDERUS es la que menos complicaciones ofrece y a la que derivan todas las demás si se producen complicaciones, y consiste en seccionar el asa que lleva la secreción biliar y ascender el asa distal a esa, anastomosando la secreción biliar por debajo de la misma, de manera que queda un asa en el que solo se produce o se lleva el contenido alimentario, un asa en el que solo existe contenido biliar, y después, cuando se unen más abajo en la IDERUS, se produce la mezcla del contenido biliar y alimentario, y es donde se produce la verdadera digestión. A continuación vamos a abordar el cáncer gástrico. Para ello vamos a usar el caso clínico número 3. Se trata de un paciente varón de 58 años que acude a su médico de atención primaria por un cuadro de dolor epigástrico y pérdida ponderal. Su médico le realiza una analítica donde se objetiva una importante anemia macrocítica. El paciente es enviado a digestivo, donde le realizan una endoscopia digestiva alta en la que objetivan una tumoración en fundus gástrico de la que toman biopsias. Con respecto a este caso, lo primero que quiero que identifiquéis es que se trata de un proceso neoplásico. ¿Qué cosas nos tienen que hacer orientarnos? En este caso concreto ya nos especifica que es una masa y ya nos lo da diagnosticado, pero en ocasiones tenemos que llegar a identificar que estamos ante un proceso neoplásico.
¿Por qué se suelen caracterizar? Pues o bien nos dan la presencia de un síndrome constitucional en el que hablan de un paciente con pérdida de peso, con caquexia, con falta de apetito o síntomas específicos. ¿A qué me refiero a síntomas específicos? Pues en el caso del cáncer gástrico, la anemización es un síndrome característico, pero en el caso, por ejemplo, de un cáncer de mama, una tumoración dentro de la mama, en el caso de un cáncer de esófago, la disfagia, etc. Ante eso nos ponemos en alerta de la presencia de un posible proceso neoplásico y en todo proceso neoplásico debemos seguir una rutina en la que sepamos ver si existen pruebas de diagnóstico precoz screening y cuáles suelen ser los diagnósticos de certeza, las pruebas que nos dan diagnósticos de certeza. En general, para todos los tumores del tubo digestivo, el diagnóstico de certeza se llega mediante la endoscopia y toma de biopsias. Posteriormente, tenemos que plantearnos si el paciente va a poder ser curado de su patología o por lo contrario, solo vamos a poder tratarle de forma sintomática, de forma paliativa. Para eso necesitamos conocer el estadiaje de la enfermedad. Ello implica conocer cómo está el tumor a nivel locorregional, conviene conocer si ha hecho enfermedad metastásica y también si el paciente es operable. Es decir, podemos tener un tumor muy chiquitito en un paciente que haya sufrido un infarto de miocardio la semana pasada y aunque el tumor sea curable, es inoperable. Eso también conviene conocerlo de entrada. Y una vez que tenemos todo esto, planificamos la estrategia oncológica a realizar con este paciente mediante medidas médicas o oncológicas o medidas quirúrgicas. Una vez hemos planteado esto, si el paciente ha terminado en quirófano, resecando el tumor, que la mayoría de los tumores se curan mediante la resección, valoramos la necesidad de adyuvancia. ¿Qué significa esto? Necesidad de continuar con un tratamiento oncológico que le prevenga la muerte por metástasis. Con respecto al cáncer gástrico, lo que más han preguntado hasta ahora es la posibilidad o la presencia de precursores o de factores de riesgo. Los que nos han ayudado a aprender todo sobre el cáncer gástrico y, de hecho, han cambiado el pronóstico gracias a las estrategias terapéuticas que nos han mostrado son los japoneses. ¿Por qué? Porque estas personas de forma habitual consumen importantes alimentos con forma de salados, ahumados. Dichos alimentos tienen sustancias ricas en nitritos. Los nitratos de los alimentos, al transformarse en nitritos gástricos, se convierten en carcinogénicos de la mucosa gástrica. Esta carcinogénesis puede ser frenada con la vitamina C. Los japoneses, igual que nosotras nos hacemos mamografías de screening, los japoneses se hacen endoscopias digestivas de screening. ¿Qué significa esto? Que detectan el cáncer incluso antes de ser sintomático. Para ello necesitan mejorar las técnicas de detección. ¿Cómo hacen eso? Pues a la endoscopia habitual le añaden determinadas luces o determinados colorantes sobre la mucosa y sobre las zonas que se ven con esa luz o que se tiñen con esos colorantes, toman biopsias selectivas antes de visualizar el mamelón, la masa gástrica y pueden detectar lesiones en estadios muchísimo más precoces, displasias, carcinomas in situ, early cancer. Una vez que el paciente es sintomático, la prueba diagnóstica de elección, por supuesto, es la endoscopia digestiva con toma de biopsia. Nos daría la presencia de un adenocarcinoma gástrico. Después, el paso siguiente es la estadificación y valorar la operabilidad. La operabilidad la valoramos con una analítica completa, donde vemos cómo está nutrido, cómo está su función hepática, etc. Y conviene también detectar en esta fase los marcadores tumorales, el CA y el 19-9. No con un valor diagnóstico, pero sí con un valor pronóstico, de manera que tumores que expresan de una forma muy importante marcadores tumorales de inicio, se piensa que pueden ser más agresivos. La estadificación locorregional la hacemos con la ecoendoscopia, que es una ecografía que nos permite ver la pared gástrica y detectar cuántas capas de la pared están afectadas por el tumor. Y también si existen ganglios locorregionales que puedan también estar afectados por el tumor. La estadificación metastásica se hace mediante el TAC.
que nos puede detectar la presencia de metástasis hepáticas o incluso adenopatías a distancia que se consideran enfermedad metastásica. Por otro lado, es importante conocer que el cáncer gástrico se disemina por vía peritoneal, con lo cual los implantes peritoneales, así como la ascitis carcinomatosa, pueden ser considerados, y de hecho se consideran, enfermedad metastásica. La laparoscopia en estadios avanzados nos puede ayudar a detectar esta microenfermedad metastásica cuando no puede objetivarse con métodos convencionales como pueden ser el TAC. Aquí vemos un epiplom mayor lleno de implantes metastásicos. Unos signos característicos que tienen nombre propio de esta invasión peritoneal del cáncer gástrico es el signo de Blumer, que es presencia de implantes en el saco de Douglas, de Krukenberg, que son metástasis ováricas, el nódulo de Sor María José, que es un implante metastásico en el ombligo, el ganglio de Trusser, que es el característico del cáncer gástrico, la presencia de un ganglio supraclavicular metastásico, o el ganglio axilar izquierdo, que se denomina el ganglio de Hirsch. Una vez conocido esto, nos podemos plantear la pregunta del caso clínico. ¿Qué pruebas no incluimos de entrada ante un paciente que tiene un adenocarcinoma gástrico? ¿Marcadores tumorales CA y CA19-9? Sí. ¿El TAC tóraco-abdominal para valorar la enfermedad metastásica? Sí. ¿La ecoendoscopia para valorar cómo está a nivel locorregional? ¿El T y el N? Sí. ¿La determinación de albúmina para ver si el paciente es operable, tiene un buen estado nutricional? Es importante. Y la que no se suele indicar de entrada es el PET. ¿Por qué? Porque el PET es una prueba isotópica en la que lo que hace es detectar el metabolismo de la glucosa, zonas donde hay un metabolismo aumentado de la glucosa. Por supuesto, las células tumorales lo tienen, pero también lo tienen muchas otras zonas del cuerpo, inflamadas, etc. Con lo cual, el PET es una prueba muy sensible, pero poco específica, y que de entrada no se suele emplear en la estadificación de ningún tumor digestivo. Tras la estadificación completa del paciente, nos encontramos que se trata de un adenocarcinoma gástrico que afecta a la subserosa y con 2 adenopatías locorregionales afectadas. No se encuentra enfermedad metastásica y nos preguntan qué planteamiento terapéutico realizaría para este paciente. No podemos contestar esta pregunta sin saber estadificar correctamente el cáncer gástrico. Para ello, hemos realizado este esquema para indicaros el TNM del tumor, que es preciso conocer a grosso modo. Sabéis que los tumores digestivos crecen desde mucosa hacia serosa, de manera que un tumor que se limita y que no rompe la membrana basal, la muscular de la mucosa o la lámina propia, es un tumor in situ, que no tiene en principio capacidad metastásica. Un tumor que se limita a mucosa y submucosa es un T1, que es lo que se denomina el early cáncer o carcinoma precoz. Un tumor que se queda delimitado a la muscular es un tumor localizado y se denomina un T2. Un tumor que llega hasta la subserosa es un T3 y un tumor que llega a la serosa o que la rompe es un T4. Cuando existen ganglios locorregionales afectos se denomina un N. Y cuando existe enfermedad metastásica, que se denomina la presencia de metástasis o masas en el hígado, carcinomatosis peritoneal, ascitis positiva o ganglios alejados del estómago, es un M. Con esto podemos subdividir a los tumores en tumores limitados a mucosa y submucosa, que son el early cáncer y que son subsidiarios de hacer de entrada una gastrectomía. Los tumores que están limitados a la muscular sin ganglios afectos, que son lo que denominamos el cáncer localizado y que son los que de entrada van a ser subsidiarios de la gastrectomía con una linfadenectomía amplia, y tumores que pasan de aquí afectan a la subserosa, T3, a la serosa, un T4, o tienen adenopatías locorregionales positivas, me refiero a adenopatías cerca del estómago, en la curvadura menor, en la curvadura mayor, son tumores localmente avanzados. Los tumores que afectan a la subserosa, T3 y serosa, T4, o que tienen adenopatías locorregionales afectas, y me refiero a los ganglios que están cerquita del estómago, los de la curvadura mayor, los de la curvadura menor, son los que llamamos tumores localmente avanzados. De entrada, si ese tumor es resecable, es subsidiario a un tratamiento con quimioterapia neoadyuvante. Se le da 3 ciclos
Se valora la respuesta mediante un TAC para ver que no, durante esos 3 ciclos no se ha producido diseminación metastásica y posteriormente, si existe buena respuesta, se operan haciendo una gastrectomía con una linfadenectomía amplia. Para los tumores que de entrada son irresecables, este esquema cambia y la quimioterapia que se da para intentar rescatarlos se denomina una quimioterapia de inducción. Para los tumores metastásicos, la mejor opción paliativa es la quimioterapia. De manera que en nuestro caso clínico tenemos un tumor que afecta a la subserosa, por tanto es un T3, con 2 adenopatías locorregionales afectas, por lo tanto es un N+, y sin enfermedad metastásica es un N0. El planteamiento terapéutico que nos plantearíamos ante un comité de tumores si presentamos a este paciente sería darle un esquema de quimioterapia neoadyuvante y, en función de la respuesta, cirugía con intención curativa. ¿Cómo valoraríamos la respuesta a este tratamiento indicado en esa sesión oncológica? Pues la forma de evaluar la respuesta a ese tratamiento neoadyuvante es mediante el TAC abdominal, en el que evaluamos fundamentalmente que se haya reducido la masa tumoral y que no se haya producido durante este tiempo en el que hemos estado dando estos 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante progresión de la enfermedad y se nos haya hecho metastásico y nos tengan que cambiar el esquema terapéutico. El paciente presenta buena respuesta al tratamiento, por lo que se decide la intervención quirúrgica que se realiza 6 semanas después del último ciclo. Se hace una primera exploración laparoscópica donde no se observa carcinomatosis ni metástasis hepáticas y se completa el procedimiento, esta vez abierto, realizándose una gastrectomía total con linfadenectomía y reconstrucción mediante esofagolinostomía ni de Roux. Con respecto al tratamiento adyuvante en este paciente, indica la opción correcta. ¿Qué es el tratamiento adyuvante? El tratamiento adyuvante es el tratamiento oncológico que se da después del tratamiento quirúrgico generalmente para erradicar focos de enfermedad residual y de micrometástasis que puedan matar en un futuro al paciente. Con esto disminuimos las tasas de recidiva locorregionales y sistémicas y aumentamos la supervivencia global. ¿Cómo se hace el tratamiento adyuvante en el cáncer gástrico? Con quimioterapia. 6 ciclos. ¿A quién? A los tumores que eran localmente avanzadas. Lo que pasa que si el paciente recibió neoadyuvancia, la quimioterapia se dio 3 ciclos antes y se completará después de la cirugía con otros 3 ciclos. ¿Cuál de estos pacientes localmente avanzados no han recibido neoadyuvancia? Pues probablemente si el paciente vino complicado, obstruido, sangrando. Ese paciente no fue candidato a recibir un tratamiento oncológico antes de la cirugía porque no lo iba a tolerar por su complicación. Entonces, si ese paciente fue operado de entrada, se le dan los 6 ciclos adyuvantes después de la cirugía. ¿Es necesario dar radioterapia en algún caso tras el cáncer gástrico? Pues el cáncer gástrico en principio es bastante radioresistente. Lo que pasa que si pueden haber quedado restos tumorales en el paciente, es decir, no se ha conseguido una cirugía lo suficientemente oncológica, con un buen margen de seguridad, se puede añadir o se debe añadir radioterapia sobre el lecho para prevenir la recidiva locorregional. En nuestro paciente, ¿qué tenemos que hacer? Las respuestas que nos dan son: no daría nada, ya se administró quimioterapia preoperatoriamente. Esto es falso, porque si era un tumor localmente avanzado, es subsidiario de continuar la quimioterapia en el posoperatorio. ¿Completaría el tratamiento con otros 3 ciclos más? Esto es correcto. En el estómago nunca se administra radioterapia. Esto es falso. Si no se ha conseguido una resección R0, que es la resección oncológica con criterios de seguridad, se podría dar radioterapia. Esto es cierto. Por lo tanto, la respuesta correcta son 2 y 4 son correctas, que es la respuesta número 5. ¿Qué debemos conocer como repaso del cáncer gástrico? Bueno, pues como primer caso, decir los T1, los early cancer. Generalmente estos son los que detectan los japoneses o los que detectamos tras cirugías por úlceras con sospecha de malignidad. Es decir, antes de ser sintomáticos. Son tumores que están limitados a la mucosa muscular de la mucosa y submucosa. Es un tumor con alta probabilidad de ser curado
y que tiene unas características peculiares. Suelen ser multicéntricos, suelen asociarse a otros tumores y normalmente se suelen morir de esas segundas neoplasias, más que del propio cáncer gástrico. Puede evolucionar hacia un cáncer gástrico avanzado o estacionarse en este estadio. El tratamiento, puesto que se considera que la diseminación linfática es pequeña, es simplemente la gastrectomía con un buen margen de seguridad. En tumores muy ulcerados, muy deprimidos, que casi rozan el T2, se suele asociar un ganglio centinela. Cuando el tumor está limitado a la muscular, es decir, es un T2 sin adenopatías afectas, el tratamiento de entrada es el tratamiento quirúrgico. Es un tratamiento quirúrgico con intención muy curativa, es decir, es oncológico, en el que tratamos de hacer grandes márgenes y linfadenectomías amplias para curar definitivamente al paciente. Con lo cual consiste en la gastrectomía con todo el epiplom y la linfadenectomía amplia, que se denomina D1 ampliada, con resección de órganos afectos por el tumor. Recordad que si el tumor está cogiendo el colon, está cogiendo el intestino delgado, está cogiendo cuerpo y cola de páncreas, esos órganos pueden ser extirpados con la dieta, a excepción de la cabeza del páncreas. Un tumor que afecta a la cabeza del páncreas es irresecable de entrada. El cambio radical que se ha producido en el tratamiento del cáncer gástrico es en los cánceres localmente avanzados. En estos, el abordaje multimodal oncológico-quirúrgico les ha cambiado el pronóstico, que era bastante malo, era un pronóstico de muy poquitos meses. Aquí hemos conseguido mejorarles la supervivencia gracias a estas estrategias multimodales. ¿En qué consiste? Pues que en aquellos tumores T3, T4 o que tienen adenopatías locorregionales pero que no presentan enfermedad metastásica, son tumores que de entrada pueden ser resecados, pero se vio que la resección de entrada inicial de estos tumores tenía un pronóstico muy malo. Por eso, lo que se ha hecho es darles un tratamiento neoadyuvante, que es aquel tratamiento que se da en tumores resecables para mejorarles las características de la resección, a base de, en este caso, en el caso del estómago, a base de quimioterapia. Se le da 3 ciclos de quimioterapia con el objetivo de disminuir el tamaño del tumor y que la resección se pueda hacer más oncológica. Se evalúa la respuesta con un TAC para ver que durante estos 3 ciclos el paciente no ha cambiado de estadio. Y si la respuesta es correcta, se opera como si fuera un T2, es decir, haciendo una cirugía oncológica, gastrectomía, linfadenectomía amplia, etc. Si existiera una mala respuesta, ya cada comité de tumores valoraría la actuación. El tratamiento adyuvante en el cáncer gástrico, como ya hemos dicho, consiste en quimioterapia. Si el paciente ya recibió 3 ciclos de quimioterapia de forma neoadyuvante, se completará los 3 ciclos en el postoperatorio. Si es un paciente con enfermedad que está localmente avanzado, es decir, más de un T3 o N más positivo, y que de entrada no se le dio neoadyuvancia, o bien porque estaba mal estadificado, o bien porque se presentó como complicado, los 6 ciclos se le darán en el postoperatorio. Se dará radioterapia sobre el lecho si el paciente no se le ha sometido a una cirugía lo suficientemente oncológica, es decir, no se llegó a una resección R0 en la que dejamos al paciente sin restos ni macro ni microscópicos de tumor. ¿Qué hacer cuando un paciente presenta un cáncer diseminado o metastásico? La mayoría de los pacientes que nos encontramos en Occidente, en concreto en España, están en este estadio cuando llegan a la consulta. Tenéis que conocer que la mejor oferta paliativa para un paciente con enfermedad diseminada a nivel gástrico es la quimioterapia. ¿Qué significa paliación? Paliación significa un tratamiento que se le da al paciente oncológico con intención de aumentarle la supervivencia, disminuirle los síntomas, pero que no va a curar al paciente. Aquí los esquemas con combinaciones de fármaco han aumentado bastante la supervivencia de estos pacientes en estado metastásico. Tenéis que conocer que, en concreto, los cánceres gástricos metastásicos expresan hasta en un 25% el receptor ER2,
Con lo cual, aunque este factor implicaba un muy mal pronóstico a estos pacientes, existe un tratamiento específico que es el trastuzumab, el Herceptin, que es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de membrana ER2, que se puede usar en la quimioterapia de estos pacientes, mejorándole mucho la supervivencia. Aquí os planteo un caso de un paciente que viene obstruido y que presenta esta prueba de imagen donde vemos un tumor gástrico que le ocupa todo el estómago. Se trata de una linitis plástica. Es un paciente que en principio no va a ser candidato a un tratamiento con intención curativa. ¿Cuál es la mejor opción paliativa para este paciente? En vuestro esquema mental debe ser siempre la respuesta la quimioterapia. Por lo tanto, ¿cómo le paliamos esta obstrucción, es que este señor no pueda comer? Pues lo mejor es ir de lo menos invasivo a lo más agresivo. De entrada, este paciente vamos a intentar colocarle una prótesis autoexpansible que rompa, que permita hacer una tunelización dentro del estómago para que el paciente pueda comer y pueda recibir la mejor paliación, que es la quimioterapia. Antes estos pacientes eran de entrada candidatos a cirugía. Ahora solo usaremos la cirugía paliativa cuando todas las opciones médicas, todas las opciones no invasivas o no agresivas se hayan agotado y tengamos que continuar la paliación. Gracias a las laparoscopias diagnósticas se han disminuido mucho el número de laparotomías exploradoras y de gastrectomías paliativas. Vamos a terminar el tema de la cirugía gástrica dando unas pinceladas sobre la cirugía bariátrica, la cirugía de la obesidad. ¿Cuándo es necesario operar a un paciente en obesidad, por obesidad mórbida? Pues cuando cumpla los criterios de obesidad mórbida, es decir, que tenga un IMC superior a 40. Es importante que conozcáis los criterios para incluir un paciente en cirugía bariátrica. Tiene que ser, por supuesto, ese IMC mayor de 40, aunque también incluimos algún IMC mayor de 35, pero que presente comorbilidad asociada a la obesidad. Pues cardiopatía por la obesidad, síndrome de Pigwin, apnea obstructiva del sueño, etc. Es importante que conozcáis también que el rango de edad en el que operamos la cirugía bariátrica está entre los 16 y los 65 años. Debe ser una una obesidad mantenida durante 5 años y en el que hayan fracasado otros tratamientos. Y debe pasar el paciente por una evaluación psiquiátrica que nos asegure la cooperación. Es decir, el paciente va a ser sometido a un procedimiento de alto riesgo quirúrgico donde tiene que ser consciente de que su forma de alimentarse tiene que cambiar. Si no aseguramos esa cooperación, nos sometemos al paciente a este riesgo quirúrgico. Debéis recordar que la cirugía es el único tratamiento eficaz a largo plazo para pacientes que presentan obesidad en grado mórbido. El resto de tratamientos médicos tienden a fracasar con el tiempo. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, las técnicas que usamos al tratar la obesidad son de tipo restrictivo y mixto. Las malabsortivas no se usan. Debéis conocer las más características. Dentro de las restrictivas, las técnicas restrictivas lo que buscan es crear un reservorio gástrico, es decir, disminuirle al paciente el calibre, el volumen del estómago para que el señor se sacie antes. Estas son técnicas que hacemos pues, en esos IMCs de 35 con morbilidad asociada o en pacientes de alto riesgo quirúrgico o como paso intermedio a una técnica mixta. Dentro de las técnicas restrictivas son las más características la banda gástrica ajustable, que significa que lo que implica es ponerle al paciente un anillo de silicona asociado a un reservorio, de manera que ese anillo lo que va a hacer es comprimir o delimitar la capacidad gástrica. Si el paciente pierde peso muy rápidamente,
el anillo se deshincha mediante el dispositivo que lleva fuera para que pueda comer más, y si el paciente no pierde peso suficiente, el anillo se hincha, se llena más para aumentarle la restricción gástrica. Y otra técnica dentro de las restrictivas es la gastrectomía tubular, que, como veis, simplemente es disminuirle la capacidad gástrica mediante una gastrectomía. Las técnicas por excelencia para tratar la obesidad mórbida son las técnicas mixtas, que combinan la creación de un reservorio con una técnica, una gran IDRUS, en la que dejamos un asa biliar muy larga, una asa alimentaria muy larga y una asa común donde se mezcla el alimento con la bilis y que es donde se produce la absorción directa del alimento, muy cortita. De manera que si nosotros, una persona sana, tiene 8 metros de intestino absorbible o absorbente, estos pacientes se quedan con 80 centímetros, 100, 120 en función del grado de obesidad. La técnica, el gold estándar para tratar la cirugía, el paciente con obesidad mórbida es el bypass gástrico laparoscópico, aunque también debéis conocer dentro de estas mixtas la derivación biliopancreática.